Cuando hablamos de control de juego, hablamos de la base y lo más importante que hay dentro de lo que es el arbitraje, porque en la conducción del juego está el objetivo final que buscamos, que es obtener un buen trabajo. Hacer un buen trabajo significa haber tenido el juego controlado para que ese juego pueda fluir y llegar a un final feliz. Pero cuando hablamos de control de juego, que hablamos de una variedad de cosas pero muy importantes, lo primero que tenemos que hablar es si nosotros realmente estamos comprometidos con nuestra actividad. Porque si nosotros no estamos comprometidos, difícilmente podamos tener un concepto claro de todo lo que tenemos que hacer y de todo lo que debemos realizar para poder llevar el control del juego y obtener el resultado final que buscamos. Como primera medida, nosotros sabemos que los jugadores se preparan de la mejor manera para obtener el mejor resultado. Los entrenadores, el cuerpo técnico trabaja alrededor de esos equipos para obtener el mejor resultado. Entonces, si nosotros no hacemos nuestro trabajo, simplemente nos colgamos un silbato y salimos a la cancha a tocar el silbato, no somos árbitros, somos personas que nos colgamos un silbato y salimos a arbitrar un juego. Con lo cual, le estamos haciendo un daño tremendo al desarrollo de este deporte que tanto queremos y de que tanto amamos. ¿Qué pasa? Nosotros, cuando recibimos una nominación, de repente en los momentos previos a esa nominación, estamos en cualquier evento que sea, de cualquier categoría, o en un torneo, siempre el partido más importante es el que a nosotros nos parece y creemos que es el más importante. Entonces anhelamos en nuestro interior ese juego, pero resulta que hay factores externos a nosotros, factores que nosotros no podemos manejar, y resulta que hay una persona que es la encargada del evento, la que asigna determinado partido a mí. Entonces yo recibo una nominación y a partir de ese momento me debo olvidar de todo lo que yo pensaba previamente en cuanto a los partidos que había, y a partir de ese momento tengo que gestionar mi mejor yo. ¿Por qué? Porque tengo que entender que para mí ese es el partido más importante. ¿Por qué? Porque el otro ya no me toca. El otro ya está, no es mío. Este es el partido más importante. Entonces, si este es el partido más importante y todos los involucrados en el juego se prepararon para ganar, yo a partir de ahí me tengo que preparar para ganar, porque independientemente que pasado mañana, dentro de 30 días, tengo otro torneo, otro evento y tengo un partido que posiblemente yo lo tome como algo muy importante, debo considerar que el partido más importante es el que hoy en suerte me toca arbitrar, no el que me toca mañana. ¿Por qué? Porque los jugadores, los entrenadores que me toca arbitrar, se prepararon de la mejor manera para ese partido, y a nadie le interesa el partido que vos vayas a dirigir dentro de 30 días o dentro de un mes, por más que sea un campeonato del mundo o lo que sea. Siempre el partido más importante es el que en suerte te toca arbitrar, y a partir de ahí tenés que hacer una fortaleza mental que te permita considerarlo de esa manera, pero no de palabras, sino realmente internalizarlo de forma tal que ese sea tu próximo desafío. A partir de que vos generás eso en vos, empezás a trabajar en potenciar nuestro equipo arbitral, porque también pasa que muchas veces me siento más tranquilo o más contento, o por lo que sea, porque tengo feeling con determinadas personas, arbitrar con determinado árbitro o con determinada hombre o mujer, no interesa. Por lo que sea. Y resulta que esos dos árbitros o ese árbitro está convocado a otro evento, a otro partido, y a mí me asignaron otros compañeros. A partir de que me asignan esos dos compañeros, o ese compañero o esa compañera, ese es mi equipo.
ese va a ser nuestro equipo. Entonces, a partir de que yo lo considero como mío, empiezo a trabajar para que mis compañeros lo consideren en un todo y que entre todos formemos ese equipo que se necesita para que esos engranajes funcionen de tal manera que tengan una fluidez que haga que en equipo podamos conducir ese juego. ¿Por qué? Porque si uno de los engranajes no funciona, posiblemente los otros dos puedan hacer un esfuerzo para hacerlo funcionar. El problema está cuando ese se traba. Entonces, por más que hagamos esfuerzo, si está trabado y seguimos haciendo fuerza, se va a romper. Entonces, hay que lubricar ese equipo. ¿Y cómo lubricamos ese equipo? Bueno, con un llamado telefónico, con una propuesta de decir, bueno, si es en otro lugar el partido, ¿a qué hora vamos a viajar? ¿A qué hora vamos a llegar? Si es en la misma ciudad, ¿a qué hora vamos? Si vamos a comer juntos, si nos vamos a encontrar un rato antes, ¿a qué horario nos vamos a encontrar? Charlar, ¿qué viste vos del partido que nos tocó arbitrar? ¿Tuviste la posibilidad de arbitrarlo en la rueda anterior si se jugó? ¿Tuviste la posibilidad de ver estos equipos? ¿Tenés información? Bien, hoy todo el mundo puede acceder a información, porque esos equipos, si nosotros no tenemos la tecnología, porque estamos en un torneo asociativo, federal, nuestros compañeros lo han arbitrado, entonces no cuesta nada llamar a un compañero para preguntarle a ver cómo le fue, qué le pasó en el partido anterior, si expulsaron a algún jugador, si hubo algún jugador conflictivo con faltas técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información que nosotros podamos tener previo a una competencia, ya sea en un partido asociativo, ni hablar en un partido de liga profesional, en la cual nosotros tenemos toda la información prendiendo una computadora. Y muchas veces no necesitamos mirar los partidos, porque por el simple hecho de ya tener un conocimiento previo de quiénes juegan, y prendiendo la computadora y viendo las estadísticas, nos van a decir qué es lo que está pasando en cada uno de esos equipos. Porque si yo tengo un jugador que entra 2 minutos y hace 4 fouls, yo sé que ese jugador cuando entre va a entrar a romper el juego. Si yo tengo un equipo que el base juega 25, 30 minutos y el otro base juega 10, pero en esos 10 minutos hacen 20 puntos, yo sé que ese es un jugador que cuando la agarra no juega para el equipo, sino juega para él y va a imprimirle una velocidad al equipo para tener posesiones y poder ejecutar las mismas. Es decir, yo tengo un montón de cosas que suceden dentro de las estadísticas para yo tener una lectura y saber a priori con qué me voy a encontrar en un partido de básquetbol. Todo esto que estoy hablando son todas cosas que no me van a enseñar a arbitrar, porque por una charla que estemos escuchando vía Zoom, no vamos a aprender a arbitrar, pero sí vamos a incorporar distintas cosas, distintos conceptos, distintas filosofías que hagan a que si yo las voy incorporando y las empiezo a trabajar, puede que me resulte una herramienta útil a la hora de hacer mi trabajo. Si yo tengo una mente abierta al conocimiento, una mente abierta a las experiencias, puedo incorporar, puedo hacer un ida y vuelta con todas las cosas que voy incorporando, y en ese incorporar y hacer voy a ir aprendiendo cosas que me van a servir y otras que no me van a servir tanto. Lo importante acá es tener una mente abierta a incorporar. ¿Por qué? Porque todos podemos incorporar cosas. De todos aprendemos. Desde un chico, desde un adolescente, desde una persona grande. Desde el portero hasta del gerente de una empresa. De todo el mundo se puede aprender. Está en cada uno cómo procesar esas cosas que vamos incorporando, cómo las procesamos y después cómo las llevamos a la práctica. Porque también nosotros podemos pasarnos ahora durante 30, 40 días, 60 días escuchando disertaciones, pero si no tenemos la posibilidad de que lo que escuchamos, incorporarlo y después llevarlo a la práctica, difícilmente nos pueda servir. Esto es como que si vos no haces y no probás, difícilmente puedas crecer. Acá lo que se intenta es
Estar comprometido con la actividad, ¿para qué? Para poder crecer dentro de la misma y para poder romper nuestro propio techo, independientemente de la evolución de nuestro compañero. ¿Por qué? Porque este es un trabajo en el cual se evoluciona en forma individual, pero el trabajo lo tenemos que hacer en equipo. Y si no trabajamos en equipo, hoy, con el baloncesto que tenemos, difícilmente podamos tener éxito en nuestra actividad. Bien. Una vez que nosotros conformamos y fortalecemos en la previa el equipo arbitral, llega el momento de estar en el juego, ¿no es cierto? Vamos a la charla prepartido. ¿Qué pasa? La charla prepartido, nosotros escuchamos hablar, la charla prepartido es yo la llamo como que es un pacto de honor del equipo arbitral. ¿Por qué un pacto de honor del equipo arbitral? Porque en la charla prepartido nosotros vamos a establecer los criterios con los cuales vamos a conducir y controlar ese juego. Entonces, el primer árbitro, que es el encargado de llevar adelante la charla, pero no quiere decir que se vaya a hacer lo que el primer árbitro dice. No, el primer árbitro va a orientar, va a hablar de determinadas cosas y las va a poner a discusión. Por supuesto que él va a delinear cuál es el camino, pero siempre buscando el consenso de sus compañeros, porque si el primer árbitro dice esto es así, 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 y el segundo o tercer árbitro le dice toque sí, pero él piensa que no es así, que es distinto, y no lo plantea en el vestuario, cuando salen a la cancha, uno hace una cosa y otro hace otra cosa. ¿Qué pasa? Cuando uno hace una cosa y otro hace otra cosa, o un mismo árbitro ante determinada cosa hace A, y ante la misma situación hace B, no establece un criterio. Al no establecer un criterio y al no tener consistencia él mismo y su equipo arbitral con ese criterio, lo que hace es confundir a todos los involucrados en el juego. Entonces, si nosotros no establecemos qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir en el juego para que todos los involucrados sepan qué se puede hacer y qué no se puede hacer, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque van a suceder distintas situaciones en las cuales, al sancionarlas de distinta manera, empieza el disconformismo de los involucrados y empieza la presión, directamente la presión de parte de los jugadores, entrenadores y público en general, a que le des lo que ellos necesitan que vos le des para ganar el juego. Ahora, si vos tenés un criterio en el cual vos le mostrás a todo el mundo qué se puede hacer y qué no se puede hacer, todas esas necesidades de los equipos se va diluyendo en la medida que se van encontrando con una respuesta clara a cada una de las situaciones que van sucediendo en el rectángulo de juego. Para eso, tenemos que establecer cuáles van a ser los criterios para llevar adelante. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una charla prepartido, obviamente que no vamos a hacer un campus, ni vamos a hacer una mini clínica, ni vamos a hacer una clínica de todo. Nosotros, al haber hecho todo un estudio previo, nosotros ya sabemos cuáles son los factores más importantes que debemos tocar, debido a que sabemos la conformación de los dos equipos y sabemos a qué juega cada uno de los equipos. No obstante ello, hay puntos que son claves y que son necesarios tocar dentro de la charla prepartido para poder controlar y conducir este juego que estamos hablando. Nosotros cuando arbitramos ya no se arbitra más de una persona. Es decir, antes entrábamos dos a la cancha y si nuestro compañero era muy nuevo o recién empezaba, nosotros tomábamos el 90% de las decisiones y el otro día la tomaba él. En tanto y en cuanto él empezaba a pitar alguna cosa un poco mejor, le empezábamos a dar. Entonces yo pitaba el 70% y mi compañero el 20%. Cuando yo empecé pitaba el 15% y mi compañero el 85%. Y así. Hoy el arbitraje se arbitra en equipo. Nosotros necesitamos hoy
amalgamar el trabajo en equipo, sobre todo cuando se arbitra de a 3. También cuando se arbitra de a 2, porque hoy, con la cantidad de cosas que suceden y con la dinámica que tiene el juego, ya uno solo no alcanza para arbitrar. En ese trabajo de equipo, nosotros tenemos que establecer en la charla prepartido que es fundamental el contacto visual. ¿Qué pasa? Nosotros a veces nos miramos, siempre que entran 2 árbitros o 3 árbitros del HIP, che, vamos a mirarnos, pero ¿realmente nos miramos? ¿Realmente nos miramos? Bien, entonces eso lo tenemos que consensuar en el vestuario. Los puntos claves donde debe haber contacto visual son en cada uno de los ataques fijos, es decir, cada vez que se establece un ataque, tiene que haber un contacto visual. Yo tengo que saber dónde están mis compañeros. ¿Por qué? Y porque si hay una situación en la cual el líder es la persona que más concentrada tiene que estar, porque es el que mejor lectura tiene que tener del juego para hacer los movimientos que corresponden. Obviamente que dependemos de cuál de los 3 árbitros ocupe la posición de líder. Por eso digo que es tan importante el primero, el segundo como el tercer árbitro, porque si el árbitro no está concentrado y no hace los movimientos que debe hacer, la cobertura hacia las jugadas no van a ser las correctas. Entonces, necesitamos ese contacto visual. ¿Por qué? Porque si el líder empieza a switchar, o está switchando y vuelve a su posición, si el seguidor no lo está viendo, no hace la rotación como corresponde. Entonces, ¿qué puede pasar? Cuando recupera la pelota la defensa, por ejemplo, o hay un rebote y ya tiene la pelota la defensa, y salimos en un ataque rápido. Si no hacemos en cualquier cambio de posición un contacto visual, corremos el riesgo de llegar 2 a la línea de tiro libre, a la línea final. El ángulo que vamos a tener en un ataque rápido no va a ser el mismo si uno llega de central y el otro llega de líder, a que si los dos llegamos de líder, porque cambian totalmente los ángulos y la cobertura de las situaciones, independientemente de que todo el mundo se ríe de que los 2 árbitros llegaron a la línea final. Y cada vez que hay un silbato, cada vez que suena un silbato tiene que haber contacto visual, porque puede ser que un árbitro pite una cosa, el otro árbitro pite otra, entonces tiene que haber contacto visual. Puede ser que yo pite foul con la situación encima, mi compañero que está de seguidor con un mejor ángulo de visión, con un mejor panorama, considera que ese que no es foul, sino que es un foul antideportivo, entonces al hacer un contacto visual ya directamente necesitamos hacer un meeting, porque uno pita el foul, tiene la duda, cuando nuestro compañero nos ayuda y nos marca que es antideportivo, nosotros pitamos antideportivo. Y ni hablar en situaciones en las cuales yo pito foul y luego la jugada sigue. Puede haber una barrida, que si bien yo voy a tener una ayuda de mi compañero, pero tengo que mirar qué es lo que pasa después del foul. Después del foul, puede ese mismo jugador que hizo el foul, que yo pité foul, puede continuar en la acción y volver a hacer otro contacto sobre el jugador. Puede ser que venga otro jugador y haga el contacto. Entonces, yo pito el foul, observo toda la acción, y si se da una de este tipo de situaciones, un doble contacto, bueno, después con mi compañero nos juntaremos y tomaremos la mejor decisión. Pero si yo no veo, voy a pitar el foul, voy a salir, y después va a venir mi compañero y me va a decir, mirá, vi esto, vi el otro, y estamos hablando de que tenemos que amalgamar 2 situaciones en lugar de haber visto una toda completa. Entonces, es fundamental el contacto visual, tanto sea en un ataque fijo, cada vez que cambia de posición los equipos, y en el silbato, cada vez que suena el silbato. Pero es permanente el contacto visual que debemos tener con nuestro compañero. Esto hace al control del juego, porque si yo estoy sabiendo que mi compañero está mirando donde debe mirar y mi otro compañero está mirando donde debe mirar, yo me concentro donde me debo concentrar. Entonces, si cada uno de los árbitros se concentra en el área de responsabilidad que se tiene que concentrar y toma la mejor decisión en cada una de esas áreas, encima teniendo la suerte que tiene 2 compañeros que ante una situación que él no pueda ver, no pueda tomar decisión porque esté tapado por lo que sea, va a venir uno de los compañeros a ayudar en su área, porque la jugada está en su área secundaria. Es decir, concentrémonos en nuestra área, dejemos que nuestro compañero trabaje
en su área. Démosle la credibilidad y la confianza para que lo haga. ¿Mm? Pero para eso tenemos que estar seguros de que cada uno está mirando donde debe mirar. Bien, el baloncesto es un juego donde suceden innumerable cantidad de cosas, suceden cosas nuevas y seguirán sucediendo. El baloncesto nunca dejará de sorprendernos, ni a los espectadores, ni a los jugadores, ni a los entrenadores, ni a los árbitros, porque todos nos sorprendemos todos los días con cosas nuevas que suceden. Bien, ahí estará el arte del árbitro en resolver, o del equipo arbitral, en resolver esas situaciones nuevas. Ahora, las situaciones que son comunes, habituales y repetitivas, nosotros tenemos que tener un parámetro y establecer un criterio de cómo las vamos a manejar. Eso es lo que debemos consensuar con nuestro equipo de trabajo, eso es lo que debemos hablar, porque eso es lo que hace al control. Y vuelvo a repetir, el criterio durante todo el juego de cada uno de los componentes del equipo. Entonces, esos criterios, si nosotros no los establecemos en el vestuario y nos ponemos de acuerdo, ¿cómo vamos a hacer después para convencer a todo el mundo de que está permitido y que no? Es imposible. Entonces, si bien dije, no vamos a hacer un campus, pero hay cosas que nosotros debemos conocer. Después la charla podrá durar más o menos. Yo ahora voy a hacer lo más sintético y lo más rápido posible para pasar por cada uno de estos ítems y nombrarles cuál es la importancia de cada uno de ellos en cuanto a la conducción, al control del juego. Cuando hablamos de uso de manos, las manos no son para marcar, no son para golpear al oponente. Entonces, cuando nosotros hablamos de uso de mano tenemos dos situaciones, podemos decir. Una que es el traslado del balón y otra es en el ataque fijo. En el traslado del balón, sucesivos contactos ponen en desventaja al jugador que lleva el balón, porque independientemente de que no pierda la pelota, le estamos demorando el traslado, le estamos ensuciando el traslado. Son contactos tácticos que hacen los equipos y nosotros, algunos lo permiten y otros no. Algunos lo permiten un rato, otros no lo permiten otro rato. Entonces, nadie entiende si se puede o no defender con las manos. No se puede defender con las manos en los traslados porque retardan el traslado del balón y además inducen a que el jugador con el balón vaya hacia determinado lugar en la cancha, como pueden ser las líneas, para que cuando pase la línea de mitad de cancha lo agarren entre la línea de mitad de cancha y la línea lateral y le hacen un atrape. Todo eso lo pone en desventaja al jugador que va llevando el balón. Por lo tanto, eso lo debemos cortar rápidamente. ¿Y cómo se hace? Arbitrando de 3 a 5 metros, buscando el espacio entre los jugadores y con arbitraje preventivo. En los primeros minutos del juego. Defiendan sin mano, sin mano, sin mano. En el momento que pone la mano, nosotros le pitamos foul. Nos quedamos mirando y dijimos, no se puede defender con las manos. Cosa de que los jugadores y los entrenadores entiendan que no vamos a permitir defender con las manos. Por ahí con 1, 2 o 3 silbatos, según el nivel de la competencia, todo el mundo entiende que eso no lo vamos a permitir, siempre y cuando lo hagamos los 3 árbitros o los 2 árbitros, porque si uno lo hace y el otro no, entramos en problema y viene la pérdida del control del juego. Entonces, una vez que el jugador pasa a la mitad de la cancha, tenemos el tema del handshake. ¿Qué pasa? Los jugadores saben que para defender tienen que bajar la cola y mover con movimiento de pierna, en forma lateral, establecer la posición legal de defensa y movimiento lateral y hacia atrás. Pero como ellos muchas veces les cuesta bajar la cola, entonces buscan la más fácil, es tocar con la mano y volver para atrás. Tocar con la mano y retomar la posición. O cuando el jugador los va pasando, le ponen la mano y le hacen cambiar la dirección. Bueno, todo ese tipo de situaciones nosotros las debemos limpiar del juego. ¿Haciéndolo uno solo? No, haciéndolo los 2 o los 3 árbitros. Cuando hablamos de juego de poste, nosotros tenemos que establecer en la charla prepartido qué vamos a permitir y qué no en el juego de poste.
porque si no, empiezan situaciones, por ejemplo, un jugador en la línea de tiro libre va hacia el poste bajo y empiezan a revolear los codos. Eso rápidamente tiene que haber un silbato. Ese tipo de situaciones que todo el mundo está viendo, menos los árbitros están diciendo suelto, suelto, baje la mano, los brazos, no. Ahí tiene que haber un silbato que corte inmediatamente ese tipo de acciones. Ustedes saben que los jugadores grandes, con los codos arriba de la cabeza, cualquier movimiento contactan la cara y lastima al oponente. No es lo peor que le puede pasar a un jugador que se golpee y le salga sangre, porque eso genera violencia en todo, en el jugador y en todo el entorno. Entonces, ese tipo de situaciones las tenemos que cortar rápidamente. Cuando hablamos del juego del poste bajo, tenemos que consensuar con nuestros compañeros qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir en los movimientos, porque si no resulta que después vos estás arbitrando como árbitro líder, habiendo hecho la rotación, el juego de poste, ¿y qué pasa? Estás ventaja, desventaja, permito o no permito, y viene mi compañero de la mitad de la cancha como seguidor y te pita un foul en tu área primaria y al lado tuyo. ¿Por qué? Y porque los criterios son distintos. Yo estoy pensando que esto vale y mi compañero que no. ¿Por qué no nos pusimos de acuerdo en la charla prepartido? Si no tenemos el mismo concepto, empieza la falta de criterio. Entonces, el jugador mira al árbitro que está al lado, el árbitro que está al lado dice, ¿qué querés? Y mi compañero mira lo que te pito. Bueno, todo eso genera problemas en el equipo arbitral y en la conducción del juego. Cortinas. Las cortinas son situaciones en las cuales se dan en distintos lugares de la cancha según el estudio que nosotros hagamos. Pero hay dos lugares claves donde se hacen las cortinas, que son en la línea de tiro libre, en el área de la línea de tiro libre, en el círculo que rodea la línea de tiro libre, suceden las cortinas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí son los pick and roll y los pick and pop para salir. Bien. Nosotros tenemos que tener un eje de cancha de aro a aro y decir, bueno, si es del lado del seguidor, la toma el seguidor. Si es del lado del central, la toma el central. La mecánica dice eso, pero nosotros lo hacemos cuando estamos de seguidor y tenemos el juego con la pelota en el 1 contra 1 y estamos arbitrando ese juego de 1 contra 1. ¿Observamos la cortina del eje de cancha para nuestro lado? ¿O se caen los jugadores o se golpean y viene el central a pitar donde no corresponde? Porque cuando pita donde no corresponde, posiblemente esté descuidando el área que le corresponde. Entonces, pongámonos de acuerdo en la charla prepartido qué coberturas vamos a hacer de las cortinas. Y después, las cosas comunes, habituales y repetitivas que suceden en la cortina, nosotros las sabemos. Si un jugador grande va a cortinar y cuando cortina golpea al jugador que viene a cortinar, foul. Si abre las piernas cuando va a pasar y lo choca, foul. Si cuando cortina gira y lo engancha para hacer el pick and roll, foul. Si el coordinador se para bien y el jugador chico lo golpea, foul del defensor. Si el jugador grande cortina correctamente y el jugador chico lo agarra de la cintura y lo hace girar, foul. Pero esas situaciones que son claras, habituales y repetitivas las debemos pitar siempre. Cuando el grande cortina, rola y va para adentro y el chico lo engancha, foul. Entonces, si nosotros hacemos foco en eso y arbitramos esas situaciones y no pitamos las reacciones, pitamos la acción y no permitimos eso, también es una forma de limpiar y de tener controlado el juego. Cuando hablamos de verticalidad, esta es otro de los puntos muy importantes que hacen en la conducción. Porque, ¿qué pasa? Si los jugadores defensores, los grandes sobre todo, están con los dos brazos arriba y los jugadores que penetran, los perimetrales, el 1 o el 2 penetran, tocan contra el defensor, se tiran para un costado y lanzan, y vos le pitás foul y gol, y no respetás la verticalidad, primero que el jugador que está vertical te mira y se quiere matar. Segundo, no entienden qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, cada vez que un jugador va hacia la canasta y se mete entre medio de todos los jugadores y tira cualquier cosa, todos te van a pedir foul. Porque no estableciste cuáles son los criterios. Entonces, la conducción, el control del juego, empieza a tambalear.
Porque imagínense que ustedes no manejen el tema de la verticalidad. Algunas sí, otras no. Algunas sí, otras no. Con el partido cerrado, ¿qué van a hacer los jugadores? Se mandan, chocan, tienen cualquier cosa, y si vos no pitas foul, tenés problemas. Situaciones de rebote. ¿Cómo vamos a manejar las situaciones de rebote? Vamos a hacer, a ver, pequeño empujón, sabemos que si un jugador está en el aire, lo tocamos con un dedo y obtenemos la pelota, es poner en desventaja al jugador. Entonces vamos a pitar foul. Obviamente la pelota va para acá. Ahora, si la pelota va para otro lado, ¿qué contactos vamos a permitir y qué no? Para darle fluidez al juego y no interrumpirlo, pero siempre teniendo el juego bajo control. Si nosotros tenemos jugadores rústicos, jugadores de pelea, y porque la pelota va para el otro lado, los dejamos que enciendan o que arranquen una lucha, y el partido se nos va a complicar para controlar. Entonces, muchas veces, independientemente que la bola vaya para el otro lado, esta disputa del rebote nosotros tenemos que trabajar fuertemente ahí para cortar ese tipo de situaciones que nos llevan a la pérdida del control del partido. Sobre todo en los primeros minutos. ¿Por qué en los primeros minutos? Y para mostrarle a todo el mundo que eso no lo vamos a permitir. Y los jugadores lo dejan de hacer. Y si lo siguen haciendo, seguimos trabajando fuerte en eso y seguimos sancionando. Cuando hablamos de bloqueo, carga y flop, bien, nosotros tenemos que saber que en un ataque rápido, supongamos, para poner un ejemplo, a ver si todos nos ponemos en la misma página, cada vez que un jugador supera a su defensor, que lo pasa con el hombro y va hacia el cesto, es porque los compañeros del atacante están todos del otro lado. Entonces hay un vacío, por eso rompió hacia el cesto. Si rompe hacia el cesto, dejando en la espalda a la defensa, sí o sí, a no ser que el entrenador pida minuto y saque a los otros 4 jugadores, sí o sí, alguno de esos 4 va a venir en ayuda y se va a poner en su camino hacia el cesto. Bien, ¿qué pasa? Hoy nos encontramos con que el jugador que viene con el balón, con el tema del paso cero, puede hacer un movimiento tan largo que es muy difícil arbitrar las dos cosas. Establecer si el jugador defensor puso los 2 pies en el suelo, se mueve lateralmente y su movimiento fue antes de que este jugador dé el último salto, y si este jugador no está pisando el semicírculo de no carga. Entonces, nosotros en la charla prepartido nos tenemos que poner de acuerdo cómo vamos a arbitrar esas situaciones. Entonces, el árbitro líder arbitra la defensa, el árbitro seguidor arbitra al jugador a ver si no comete una violación en el traslado con el balón, si no lleva la pelota así, si no hace 4 pasos, porque ahora como está lo del paso cero, cualquiera parece que se pudiera correr adentro de la cancha, y el jugador que quedó a espaldas, si no lo empuja y lo tira contra el jugador que está en su posición legal de defensa, provocando él el contacto y el foul. Entonces, ¿cómo vamos a arbitrar esa situación? ¿Cómo vamos a balancear ese tipo de situaciones? Miren, lo que es claro es claro. Nosotros en el control de juego tenemos que tener en cuenta que lo que es blanco, lo que es negro. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una situación, bloqueo carga acá, 70% carga, 30% bloqueo, tengo que pitar carga. Si tengo una situación acá, 70% bloqueo, 30% carga, tengo que pitar bloqueo, por más que acá haya pitado carga. Ahora, una situación 50-50 y pito bloqueo. Acá una situación 50-50, tengo que pitar bloqueo. En líneas generales, están las excepciones. Por eso, para controlar el juego, nosotros tenemos que anticiparnos todo este tipo de situaciones, tenemos que leer todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Un ejemplo. Si este equipo tiene, el equipo blanco tiene 4 foul y el equipo rojo no tiene ninguno. Los 4 foul del equipo blanco fueron foul. Y este jugador va hacia el cesto y el jugador blanco
provoco un bloqueo, 70% bloqueo, 30% carga. Yo tengo que pitar bloqueo, porque todo el mundo ve que es bloqueo. Y se va con 5 FAU a 0, se irá con 5 FAU a 0. Ahora, si yo vengo de pitar un bloqueo acá, y acá, en esta situación, estamos 50 y 50, yo tengo que pitar carga, porque no me puedo meter con 5 FAU a este equipo, porque acá ya ha pitado bloqueo. ¿Se entiende? Entonces, nosotros, ante situaciones similares, iguales, tenemos que pitar lo mismo de un lado que del otro. En el 90% de las situaciones. Otra situación que puede ser, un jugador salta hacia el cesto, lo tapan otra vez, vuelve a tirar y lo vuelven a tapar, y vuelven a tirar y lo vuelven a tapar. En esas 2 o 3 acciones, todo el mundo, todo el estadio de entrenadores, todo el mundo pidiendo foul. Y nosotros vemos los 3 árbitros que son tapas, y no hay nada. Cuando vamos al otro lado, ante una situación similar, no podemos pitar foul, y encima foul y gol. Para en el otro lado, una situación similar, pitar foul, tiene que ser foul. Que todo el mundo vea que es foul. Estamos hablando de situaciones iguales. Situaciones iguales no hay, similares. Bien. Este tema fue el que tocamos con la gente de Cundinamarca. Específicamente tuvimos toda una clase con este tema. ¿Qué pasa? Acá este es un estudio de la NBA que en el año 2001-2002, desde el año 2001-2002 al 19-20, donde se ve en los puntos rojos dónde están los porcentajes de lanzamiento. Como ustedes verán, en el básquetbol actual son todos lanzamientos de fuera del área de 3 puntos y el resto son penetraciones o segundas opciones en rebote. Esto sucede en la NBA y sucede en todo el básquetbol de todos lados. Porque los equipos juegan a tener mayor cantidad de posesiones y a efectuar lanzamientos exteriores. Y para eso trabajan, entrenan y hacen todo los movimientos para ejecutar buenos lanzamientos exteriores. ¿Qué pasa? Antes, nosotros se nos hacía más sencillo arbitrar esto porque no, había otro preconcepto en cuanto a los lanzamientos. Quiere decir, un jugador recibía y el fundamento que tenía era que una vez que el jugador recibe, para poder hacer un lanzamiento tenía que tener los pies apuntando al aro, por ejemplo. Hoy eso no corre más. Cualquier jugador sale de un rulo con los pies apuntando hacia el otro aro, toma la pelota y en el mismo movimiento lanza. Un jugador recibe la pelota arriba y antes hacía un movimiento hacia abajo para luego lanzar. Ahora reciben la pelota arriba y de arriba nomás quiebran la muñeca y lanzan. Antes un jugador dribleaba y para que efectúe un lanzamiento era medio difícil con la marca encima. Hoy está dribleando y cuando la pelota no está terminando de subir, que ya la agarró y la tiró. Quiere decir que si nosotros no vamos una jugada adelante en cuanto a los movimientos que hacen los jugadores, difícilmente podamos arbitrar las situaciones. Lo peor que te puede pasar es comerte la espalda del jugador. Si vos estás arbitrando y te comes la espalda del jugador, es porque algo pasó. O no te anticipaste correctamente a la jugada, o lo que normalmente sucede, falta de concentración. Estará en cada uno de nosotros tenemos que tener esa lectura de ver cómo son los movimientos de los jugadores, cuando un jugador corre por la línea final, busca una cortina, sale de un rulo y efectúa un lanzamiento. Cuando viene driblando el paso cruzado, etcétera, etcétera. Ya nos estaríamos metiendo en lo que es una técnica individual de arbitraje, pero bueno, yo no quiero ahondar mucho en detalle. Lo que sí tenemos que entender, que si nosotros no estamos concentrados, no podemos arbitrar esta situación. O sea, ¿qué quiere decir arbitrar la situación? La situación sucede, si no pasa nada, yo esté parado donde esté parado, no hay problema. El tema es que suceda y yo no esté parado donde corresponde para poderla arbitrar. ¿Por qué? Porque estas situaciones hacen al control del juego también, obviamente. Si el juego se termina, se hace todo lo previo y el último lanzamiento es lo más importante, porque es donde se va a convertir o no se va a convertir. Si el lanzamiento es desde el área
restrictiva, desde los puntos rojos del área restrictiva, cualquier contacto menor, al estar tan cerca del cesto, posiblemente no cambie la trayectoria del balón. Entonces podamos aguantar, contacto menor estoy hablando, podemos aguantar el silbato, la pelota entró, no pitamos nada. Ahora, esos mismos contactos, desde la zona de 3 puntos, cambian totalmente la dirección del balón. Entonces, si nosotros nos vamos con la vista a la pelota, no tenemos el espacio entre los jugadores y una distancia tal que nos permita ver desde los pies hasta arriba, no vamos a poder arbitrar esta situación, porque muchas veces nos vamos a ir, estamos cerca, nos vamos con la pelota para arriba, vemos la pelota y nos vemos un toque acá. Después la pelota queda corta y el jugador nos empieza a correr. Y ahí se nos va el control del juego. ¿Por qué? Porque si al jugador le hicieron foul y yo no lo pité, un problema. El jugador, después viene la regla de disciplina. Le pito una falta técnica, otro problema. Si no le pito, otro problema. Entonces, por no arbitrar este tipo de situaciones, tenemos problemas. Y para controlar esto, nosotros previamente nos tenemos que poner de acuerdo los tres y tener el mismo criterio. Es decir, bueno, punto número 1, independientemente de la concentración para buscar una buena posición y arbitrar. Una vez que tenemos una buena posición y estamos arbitrando, ¿qué vamos a considerar y qué no vamos a considerar? Punto 1, proteger al lanzador. Cualquier contacto que haya en el brazo del lanzador, que no sea sobre la pelota, foul. Ahora, cuando el jugador efectúa un lanzamiento, ustedes saben que puede saltar verticalmente y volver a caer en el lugar donde saltó. O saltar y caer en un lugar que no haya sido ocupado por el oponente, etcétera, etcétera. Pero perfecto, ¿qué pasa con este tipo de situaciones? El jugador se eleva para lanzar, el jugador que viene a defenderlo no llega a tapar, pero sí a obstaculizar el lanzamiento y lo pasa para un lado o pasa por el otro. Entonces el jugador que lanza, ¿qué hace? Abre las piernas. Y ahí se produce un contacto. ¿Cómo vamos a arbitrar esa situación? Si abre las piernas y sale de su cilindro, él es el responsable del contacto. Por lo tanto, si el jugador defensor se cae, es foul del jugador que lanza. Si el jugador defensor no se cae, bueno, un flop. Lo que no puede pasar es que un jugador lance para 3 puntos, abra las piernas, el jugador pase, lo contacte y nosotros pitemos foul para 3 puntos, para 3 tiros. Y encima, por ahí es la última pelota del juego. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo en el vestuario cómo vamos a controlar este tipo de situaciones que ya son comunes, habituales y repetitivas, suceden permanentemente. Ahora, si el jugador lanza desde el eje de cancha, de frente al cesto, en un movimiento que se arquea el jugador, y el jugador defensor que no está en una posición legal de defensa, lo cruza corriendo lateral, quiere decir de una línea lateral a la otra, entonces foul del jugador defensor. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que ponernos de acuerdo, no solamente en la charla prepartido, sino que la tenemos que incorporar como estrategias todos los árbitros para poder pitar en todos lados y en todas las categorías de la misma manera. Obviamente que lo peor que podemos hacer es irnos con el vuelo del balón y que el jugador defensor meta el pie por debajo del lanzador. Porque si eso sucede, el jugador que lanza lo pisa, cae, y seguramente no pueda continuar con ese juego y tenga que estar 20 días sin jugar. Y el árbitro mirando el balón y perdiéndose esa acción. Imagínese que te sucede una situación de esas, no tomaste la decisión que corresponde, el control del juego se fue para cualquier lado. Y ni hablar si es el jugador estrella o quien sea, porque está sacando de la cancha un jugador lesionado, producto de una acción, y el árbitro que no tomó ninguna decisión. Entonces son situaciones muy importantes que nosotros tenemos que trabajar fuertemente con nuestros compañeros para poder llevar adelante en esto que llamamos la conducción y el control del juego. Bien. Y después entramos en las situaciones que yo llamo situaciones métricas. ¿Por qué situaciones métricas? Son las situaciones donde nosotros le ponemos el metro al partido.
y que son fundamentales para el control. En estas dos, en las situaciones métricas entran las situaciones, llamémosle de rudeza, y las situaciones de disciplina. ¿Cómo vamos a trabajar este tipo de situaciones? Nosotros tenemos que saber que el control del juego, cuando los jugadores involucrados están llevando un juego a la rudeza, a situaciones complejas de contacto, el juego se limpia fuera del balón. Entonces, si los tres árbitros no nos concentramos en el que le corresponde trabajar fuera del balón y creemos que vamos a solucionar los problemas mirando la pelota, estamos mal. Entonces, la mayor concentración del árbitro que le toca arbitrar el juego sin el balón, normalmente es el árbitro central, es el mayor responsable en cuanto a lo que es control del juego, de arbitrar el juego sin la pelota. Entonces, se tiene que meter un telón de aro a aro y el juego con el balón deje que tiene sus dos compañeros que están sumamente capacitados para conducir y para arbitrar ese tipo de situaciones. Usted concéntrese del lado donde no está el balón. Y del lado donde no está el balón no hay ventaja y no hay desventaja. No hay ventaja y no hay desventaja. Tenemos que saber dónde está la pelota, pero los contactos de agarrones, cuando le pegan con el hombro, cuando se agarran para no dejarlo correr, todo ese tipo de situaciones las debemos eliminar rápidamente del juego, si nosotros queremos tener un control sobre el mismo. Bien, ¿cómo vamos a trabajar las faltas antideportivas? Vuelvo a decir, si nosotros, una situación normal, un contacto de foul normal, lo pitamos como foul antideportivo, pensando que con eso vamos a controlar el juego, lo único que vamos a hacer va a ser desvirtuar el juego. ¿Por qué? Porque para tener ese mismo criterio y esa misma solidez que estamos hablando en cuanto a la consistencia, distintas situaciones que son foul normales las vamos a tener que pitar como antideportivo, con lo cual vamos a hacer un desastre en el juego y lo vamos a desvirtuar. Ahora bien, si una acción violenta, con rudeza, en lugar de pitar el antideportivo, la pitamos como foul normal, vamos a generar rudeza en el juego. Entonces, es muy importante dónde vamos a poner el criterio, dónde vamos a poner el metro en este tipo de situaciones. Obviamente que también en la charla tenemos que hablar el tema de los 5 criterios, saber que el criterio 1, que es desentenderse del balón, rige para todo el juego. Antes, en los últimos 2 minutos, un contacto que no haga a un jugador con la pelota, pero un contacto sin rudeza, se consideraba que detenía el cronómetro y pitábamos un foul normal. Ahora sabemos que si para poder detener el cronómetro, un foul táctico de eso que llamamos, para detener el cronómetro en los últimos 2 minutos, debe ser, obviamente que sin rudeza, pero al jugador que tiene el balón y con posibilidades de jugar el balón. También tenemos que saber que en el criterio 3, el ataque rápido, si el jugador juega la pelota y es un contacto que no es rudeza, también es un foul normal. Entonces, ¿cómo vamos a charlar previamente este tipo de situaciones para que cuando salgamos a la cancha y se den este tipo de situaciones, los 3 árbitros tengamos el mismo criterio? Obviamente que también tenemos la posibilidad ahora de pitar, analizar, para luego decidir. Y este tipo de situaciones podemos pitar, hacer un meeting, ver cómo viene la situación y tomar la decisión en equipo. Todo ese tipo de cosas, cómo vamos a trabajar este tipo de situaciones, son las que tenemos que trabajar en la charla prepartido. Porque todo esto hace nada más ni nada menos el criterio que va a tener ese equipo. Vuelvo a decir, el criterio no es de uno, es de los 3. Y los 3 tenemos que haber hecho un pacto en el cual los 3 vamos a salir con ese criterio. Vuelvo a repetir, porque si no se sabe para dónde estamos yendo. Falta técnica. ¿Cómo vamos a administrar las faltas técnicas? Ejemplo. Yo soy líder. Pito foul. ¿Qué dije al principio? No salgo a marcar. Me quedo. Hay una respuesta del jugador que le pite foul. Supongamos una protesta. Yo lo miro.
ese jugador le doy 1, 1,5, 2 segundos, vuelve a la calma, lo considero como una acción normal. Los 3 lo debemos considerar como una acción normal. Y si no, lo discutimos. Entonces, si yo hago eso, consideramos que eso es normal. Ahora, si después voy a la cancha y cuando el jugador salta para protestar, me empiezo a buscar el silbato para meterlo en la boca y cobrarle una falta técnica, bueno, no estamos teniendo en cuenta ese pacto de honor que hicimos de cómo íbamos a trabajar ese tipo de situaciones. La emoción está por encima de nuestro equipo arbitral. Eso es lo que no nos debe pasar. Ese equilibrio emocional que debemos tener para llevar adelante todo lo que nosotros consensuamos dentro de nuestro equipo. Ahora bien, yo pito el foul, ese jugador pega un brinco ahí, vuelve a la calma, listo, ya está, salgo. Ese jugador viene por detrás a decirme cosas. Es mi compañero el que le tiene que pitar la falta técnica, no me tengo que dar vuelta yo y pitársela en la cara. Eso lo charlamos. Ahora, si después sucede y yo o quien sea se tiene que dar vuelta a pitar, también estamos rompiendo ese pacto. Si uno pita foul y el jugador se agarra la cabeza y sale corriendo, hay que pitarle técnico. No se le puede decir pi, y que el jugador... No. Esa es una situación que hay que pitar una falta técnica. ¿Quién la va a pitar? ¿El que pitó el foul? No, el compañero. Ok, entonces el compañero la tiene que pitar. Si eso no sucede en la cancha, uno pita el foul y es ese mismo el que le tiene que pitar la falta técnica porque los dos compañeros miran para otro lado, estamos en problema porque estamos rompiendo ese pacto que no nos permite tener el criterio que habíamos preestablecido para llevar adelante la conducción del juego. Bien, y con respecto a las faltas descalificadoras, obviamente, hablamos hoy un poco en cuanto a situaciones de lastimar a jugadores o situaciones de rudeza donde un jugador termina roto y se lo llevan en camilla y el jugador que provocó todo eso sigue jugando. Bueno, imagínense que ante situaciones así los criterios, todo esto que estamos hablando no sirve de nada, el control del juego se va para cualquier lado, entonces cuando suceden este tipo de situaciones debemos resolverla correctamente y para eso tenemos que estar convencidos. Mira, fulano de tal juega muy rudo, bueno, si hace tal o determinada cosa y después la hace, no es que nos parece que la hace, y después la hace, bueno, esa es la decisión que tenemos que tomar. De última, no jugará este partido, jugará el juego que viene. Arbitrar durante las pelotas muertas. Es muy, pero muy importante para el control del juego arbitrar durante las pelotas muertas. Ya lo expliqué hoy, después de foul, si yo pito un foul, tengo que ver toda la acción porque de ese foul puede haber otro contacto que se transforme en foul antideportivo o no, pero la tengo que arbitrar. Situaciones después de gol, por ejemplo, situaciones que un equipo roba la pelota, sale en ataque rápido, la vuelca, todo el mundo explota, el jugador defensor va a buscar la pelota para hacer la reposición de línea de fondo y el jugador atacante sale festejando. Entonces, en ese cruce del jugador defensor frustrado que le robaron el balón y este jugador enardecido que hizo el gol, pueden suceder cosas. Y los árbitros muchas veces estamos mirando a ver dónde quedó la pelota para hacer la reposición. Y ahí, en eso que sucede, se nos va el control del juego. Y previo a los tiempos muertos, obviamente cuando suena un tiempo muerto, nosotros no es que es recreo y vacaciones. No. Los jugadores se cruzan y ahí puede haber palabras, puede haber escupitajos, puede haber cualquier situación que si yo no estoy viendo, después me trae un conflicto en el momento o a posteriori y no estoy advertido para poderlo trabajar y para poderlo solucionar y nos sorprende. Viendo los tiempos muertos computables, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta que son, salvo en el segundo tiempo, el tiempo muerto que el entrenador pide cuando no pidió durante todo el tiempo y está por entrar a los últimos 2 minutos y lo pide porque si no lo pierde, el resto
de los tiempos muertos son para cambiar cosas en el juego. Y los últimos 2, cuando se los pueden quedar los equipos en el último cuarto, son para tácticamente resolver situaciones para ver si pueden ganar el juego. Pero el resto son para cambiar el juego. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos en lo que hace al control de situaciones, en que si un equipo tiene 4 conversiones, supongamos, y este equipo ninguna, y ataca, y erra, la próxima pelota que se detenga, va a haber un tiempo muerto. Sí o sí. Hay veces que a 3 ataques contra ninguno, o 4 contra ninguno, normalmente viene un tiempo muerto. Si un equipo está frustrado porque no le sale nada, y está errando, y este la está metiendo de todos lados, eso es un momento clave del rango del juego. Es un nudo que yo tengo en el partido, donde un equipo le sale y al otro no. Es un quiebre. Ahí la concentración en la toma de decisiones es fundamental. Porque si el equipo que pide el tiempo muerto porque está frustrado y yo encima, el tiempo muerto, el partido se detuvo con una mala decisión, toda la frustración de ese equipo va hacia los árbitros. La tira el entrenador o el jugador más importante del equipo, o cualquiera, pero el problema va hacia los árbitros. Entonces son momentos en los cuales hay veces que el partido va, viene, como el velero. Va con la vela porque el viento empuja la vela hacia el rumbo que tiene que ir el velero. Ahora, si el viento cambia, nosotros tenemos que bajar la vela y prender los motores, porque si no, el velero se tumba. Entonces, en esos momentos de quiebre es donde nosotros tenemos que estar muy concentrados en cuanto a la toma de decisiones. Cuando viene el tiempo muerto, bien dije, los equipos trabajan para romper lo que está pasando, el que pidió el tiempo muerto, y el otro para acomodar las situaciones. Obviamente que nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo en el tiempo muerto. No podemos estar pensando en las vacaciones, en la novia, en esto, tenemos que estar concentrado el foco en el juego. Lo peor que nos puede pasar es ir a un tiempo muerto y que uno de los árbitros haya pitado algo, que haya explotado la cancha y ponerse a hablar y querer justificar esa decisión. Entonces esto también lo tenemos que hablar en el exterior. Lo que pasó, pasó. Ya pasó. Eso va a sumar a lo que viene. Porque muchas veces uno de los árbitros pita cualquier cosa y quiere la justificación, quiere como que justificarse delante de los compañeros, en lugar de asumir la responsabilidad de que por ahí no fue la decisión más correcta o la mejor decisión para ese momento del juego. Entonces, eso después se habla en la charla post partido. De todas estas situaciones después charlamos a ver qué es lo que nosotros podemos mejorar. Pero en el momento, el trabajo del tiempo muerto es fortalecer el equipo arbitral porque tenemos que seguir trabajando. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que viene. Tener una lectura de qué es lo que puede venir, para anticiparnos a distintas situaciones que pueden llegar a suceder y estar prontos a decidir. Esto también lo debemos charlar. Decir, bueno, no quiero tirar un término burdo, pero si le erramos, ya está. Si no lo pudimos solucionar en el momento, muchachos, ya está. Y todo le vamos a errar, porque todos los árbitros nos equivocamos, desde el primero hasta el último, desde el mejor hasta el no tan mejor. Todos nos equivocamos. Hay que tratar de equivocarse lo menos posible, para eso trabajamos y para eso hacemos todo lo que hacemos en la preparación del juego. Pero equivocarnos no vamos a equivocar. Entonces, en el tiempo muerto, fortalecemos nuestro equipo para salir a trabajar con lo que viene. Con respecto a los protocolos del IRS, bueno, esto obviamente que es parte nueva de la tecnología que se utiliza en ligas profesionales, en el ámbito FIBA y por ahí mucho en el ámbito local, obviamente que no. Pero simplemente, dos conceptos. Hay todo un protocolo que se puede revisar, que no, en algunas federaciones se puede revisar una cosa, en otra, no importa. Lo que sí tengamos en cuenta cuando se va a revisar, sobre todo que si se va a revisar una situación
de conflicto entre jugadores? Ninguno de los 3 árbitros puede abandonar el rectángulo de juego hasta que los equipos estén separados. Porque eso hace al control del juego. Porque muchas veces se pelean, se joroban entre ellos, y después cuando vamos a revisar la situación, nada, pero si no pasa nada entre nosotros, no pasa nada. No. Separados los jugadores. 2 árbitros van a revisar, el primero con el que le corresponda ir, y el otro árbitro no se pone a charlar ni con uno ni con otro. Toma una postura tal que no permite que nadie se acerque a la mesa de control, ni entrenadores ni jugadores. Y obviamente entre jugadores entre sí. Ese es el trabajo que tiene que hacer ese árbitro adentro de la cancha. Obviamente que si es una situación que define un juego, después irá a mirar también, pero siempre con el orden adentro de la cancha. No podemos ir a revisar una situación y que adentro de la cancha sea un cotolengo. ¿Por qué? Porque también eso hace al control del juego, porque después de esa decisión tenemos que seguir trabajando. Últimos 2 minutos del juego. Cuando entramos en los últimos 2 minutos del juego tenemos 2 posibilidades. O estar como el muñeco de ahí arriba, o estar como el muñeco de ahí abajo. Todo dependerá del trabajo previo que hicimos. Si nosotros trabajamos todos estos criterios que venimos hablando, con consistencia durante el juego los 3 árbitros, todo lo que es blanco, todo lo que es negro, y todo lo que está en el medio de los grises, tuvimos el arte de saberlos administrar para darle a cada uno lo que le tenemos que dar, las partes del medio. Nosotros vamos seguramente a llegar a los últimos 2 minutos como el muñeco de arriba. Hasta ahí habremos hecho un buen trabajo. Si llegamos como el muñeco de abajo, esos 2 minutos van a ser días, siglos, nunca van a terminar. Y vamos a depender de la suerte, que siempre es necesaria tener, siempre es necesaria, pero vamos a depender en un 100% de la suerte. Si tuvimos suerte, no va a pasar nada. Si no tenemos ese 100% de suerte, el partido nos va a traer problemas. Entonces, en las decisiones que hayamos tomado durante todo el juego, nos va a permitir entrar a los últimos 2 minutos para poder trabajar y para poder estar en las situaciones que son las más complejas para decidir de la mejor manera. Ahora, ¿cómo va a pesar eso en nosotros? Ustedes imagínense un partido cerrado, cada decisión pone en juego el partido. Entonces la presión que nosotros podemos tener, claro, si es en un partido de mitad de campeonato, es una. Si es un partido de playoff, es otra. Ah, ok, pero si ese partido de playoff es el primero, es una cosa, si es el segundo, si es el último, el quinto, o el séptimo, si es a 7, la presión será otra. Y si el descenso, es otra. Y si es una final, es otra. Entonces, si nosotros nos ponemos a sopesar qué es lo que puede llegar a pasar posterior a nuestra toma de decisiones, ese pensamiento lo único que va a hacer es una mochila que vamos a tener, unas antiparras que vamos a tener, van a suceder las cosas y ¿qué vamos a hacer? No vamos a decidir nada. Lo peor que le puede pasar a un árbitro es no decidir. Una decisión puede ser pitar o no pitar, ¿eh? El problema es cuando no decidís nada. Cuando no decidís nada es porque todas esas presiones externas se apoderaron de vos, o porque todo el cotolengo que traías, producto de no haber hecho todo esto en cuanto a los criterios de la consistencia, hace a que no decidas nada. Fernando, ahí te pasé un enlace de YouTube, es un videíto de 5 o 6 segundos que me gustaría que lo pongas en el chat para que lo copien, lo pongan en su reproductor y lo veamos juntos. Dame un segundo, Ale, ya te lo voy a pasar.
Voy a colocar acá en el chat para todos, para todas las personas que están aquí, para que estén pendientes de su chat. Voy a colocar aquí que sea para todos, todos en la sala. Lo tienen que copiar y pegar en el ordenador. Cuando vos me digas que lo pusiste, contamos hasta 10 y lo ponemos. Dura 5 o 6 segundos, simplemente es una... Ya, yo creo que ya ahorita hace un cambio en la configuración y ya se puede dar clic. Si no Ah, era se que puede dar clic, perfecto. ahí me pueden responder pues, si lo están viendo, si les abrió, si alguien tiene algún problema. Pero yo lo estoy viendo ya, Ale. No han pensado nunca. En el chat he enviado un link para que lo copien. Es en el chat que lo deben de mirar. Miguel, David, Alba, deben de mirar en el chat. Ah, permítame un segundo que va a mirar acá. Parece que no, ya es que se puede. Lo voy a volver a colocar. Ahí está lo voy a volver a colocar acá en el chat porque se fue todos en la reunión. Así es. Ahora sí. Ahí me disculpan, ya llegó, ya yo creo que ahora sí lo pueden. Está en el chat todos, no me ha salido, si ya ahora, confírmenme si les llegó. Ok, ya me están confirmando, entonces son 20 segundos, coloca el cronómetro, Ale. Ya estaríamos, ¿no? Perfecto, claro, preciso el video. Por último, para finalizar, arbitrar es como en la vida. Debes tomar decisiones y hacerte cargo de las consecuencias. No podemos pensar en qué es lo que va a suceder cada vez que tenemos que decidir. Nosotros tenemos que enfocarnos en el juego y tomar la mejor decisión para el juego, independientemente de lo que suceda después. Porque muchas veces la decisión que tenemos que tomar es la correcta para el juego, pero eso nos quita la posibilidad de estar en otro partido de playoff, de semifinal, de final, de lo que sea. No importa. Lo más importante es el juego. No es ni un árbitro, ni el otro, nada. Lo más importante es el juego. Entonces, en tanto y en cuanto yo le dé al juego lo que el juego necesita que yo le dé en ese momento, va a generar en mí una satisfacción personal porque yo me preparé, trabajé, hice todo, absolutamente todo, para que el juego salga como debe salir. Trabajé con mis compañeros y formamos un equipo tal que le dimos todo al juego para que el juego salga bien. Independientemente del resultado, yo voy a poder llegar al vestuario, voy a poder llegar al hotel o a mi casa, me voy a poder mirar a un espejo y me voy a sentir feliz conmigo mismo, porque voy a estar satisfecho con lo que hice, porque trabajé de acuerdo a mis principios, trabajé de acuerdo a todo lo que me inculcaron desde la cuna. Si el partido no salió bien, porque puede ser que no salga bien, porque hay un montón de situaciones que puedan ser externas a mis decisiones, hay una felicidad tan plena que nadie te puede quitar, que es sentirte bien con vos mismo. Y eso únicamente se logra cuando vos trabajás en armonía con tus valores. Muchísimas gracias.
Alejandro Chiti, excelente, excelente toda tu disertación, todo tu discurso, excelente esta gran capacitación, hermano. La experiencia no se improvisa. Bueno, quiero ya agradecerte, pero quiero darle la palabra a dos personas que están acá acompañándonos. Quiero darle primero que todo la palabra a Carol García, árbitro internacional activa por Colombia. Carol, hemos organizado esto, aquí está la gente tuya, tu equipo, la Asociación de Árbitros de Cundinamarca, entonces quiero que puedas darle el agradecimiento a Alejandro. Alejandro, gracias. Alejandro, en nombre de la Asociación de Árbitros de Baloncesto de Cundinamarca, agradecemos tu participación y la entereza por por compartir tus conocimientos y experiencia en este encuentro. Gracias y muchas bendiciones. Y gracias a Cava y a los árbitros nacionales también por compartir este conocimiento tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carol. Un abrazo. Bueno, gracias, Carol. Gracias por el partner que hicimos ahí todo, para tener esta gran capacitación. Alejandro, pero antes de irnos, aquí dice una pregunta. Dice, he escuchado del scouting que se le hace a los equipos y entrenadores. Y su objetivo, claro, que es ver las características de cada uno, pero ¿hasta qué punto se tiene que hacer scouting? Es fundamental saber con qué te vas a encontrar a la hora de trabajar, a la hora de arbitrar, porque en base a eso vos vas a preparar, a proyectar tu partido. Entonces, el hecho de conocer a los jugadores, a los entrenadores, te va a facilitar a vos un montón de cosas, porque vos vas a tener un panorama de qué es lo que va a suceder dentro de la cancha. Después, no es para anticiparse en las decisiones, a pitar cosas que no sucedieron, pero sí, si vos sabés que un equipo juega de determinada manera, te puede servir muchísimo en la preparación del juego para poderlo conducir, pero muchísimo. Entonces es muy, pero muy importante saber cómo juegan los equipos a través de toda la información que vos puedas recabar. Como dije en un principio, vos podés observar los partidos que jugaron esos equipos, podés mirar las estadísticas, podés conversar con tus compañeros, todos los datos te pueden ayudar. Supongamos que un partido se jugó en la primera fecha y hubo 2 jugadores expulsados porque se pelearon. Esos 2 jugadores vos ya sabés que cuando se crucen puede haber problema, entonces vos te vas a anticipar a ese tipo de situaciones, porque, por ejemplo, si son 2 jugadores que aguantan determinado contacto, es una cosa, pero si son 2 jugadores que vienen de agarrarse a trompadas en un vestuario, esos pequeños contactos no se los van a aguantar. Entonces, ¿cómo vas a trabajar ese tipo de situaciones? ¿Cómo vas a estar alerta a ese tipo de situaciones? O sea, hay un montón de cosas que vos podés saber. Antes, cuando no existía ni la estadística, ni para conseguir un video tenías que hacer, no sé, era mucho más difícil. Vos entrabas a una cancha y empezabas a olfatear, a ver y a leer en los 3 minutos, en el primer tiempo muerto, hacías la charla de lo que podía llegar a pasar. Hoy, cuando vos salís a una cancha ya sabés absolutamente todo de cada uno de los jugadores y de cada uno de los componentes, y a partir de ahí empezás a hacer tu trabajo, ¿no es cierto? Hoy no hay que dejar lo menos posible librado al azar. Hay que estar en absolutamente todos los detalles. Excelente, excelente, Alejandro. Bueno, quería hacerte esa pregunta que era de las varias preguntas que hicieron ahí en el chat, 2, 3 preguntas, pero creo que en el ritmo de la charla pudiste darnos respuesta a las preguntas que hicieron como en el medio. Yo quiero, Alejandro, voy a hacerle una invitación antes de hacer el cierre, una invitación para usted y para la gente que está en la sala. En 8 días tenemos un orador más, una persona con muchas capacidades. Quiero compartir, dame un segundo, por favor. Voy a dejar de compartir acá. Voy a compartir una lámina que tenemos acá. Acá está la lámina. Dentro de 8 días tenemos un evento sobre técnicas individuales de arbitraje. Bueno, cuando yo empecé a arbitrar, este nombre no se oía por ninguna de menos cuando Chile también. Pero hoy en día, la perfección, el ver los videos y el tener el gran conocimiento, la tecnología, nos ha llevado a desarrollar un manual. Y nosotros los que hemos trabajado con el tema de la instrucción, y Alejandro y muchas personas que están acá,
Ya vemos que hay un manual muy interesante donde hablan de todas las técnicas individuales de arbitraje. Y el orador que es Carlos Andrés, bueno, tuve la oportunidad de escucharlo en un grupo pequeño la semana anterior sobre las técnicas individuales del arbitraje, un tema que llevarlo a la virtualidad no es fácil porque normalmente eso se enseña en la cancha, pero que les garantizo que ha hecho un trabajo muy bueno y que se sorprenderán muchas personas de lo pedagógico que ha podido ser para transmitirlo a través de la virtualidad. Él colocó una frase que dice, la ubicación como factor esencial en la toma de decisiones. Una frase que habla Carlos de las técnicas individuales, pero yo sé que al final de la charla que vamos a tener el próximo lunes con Carlos, que es el primer orador de Colombia en esta fase de entrenamientos de la cuarentena, dice, lo que van a resolver, una de las cosas que va a entrar a cuestionarse o a dar la respuesta es, ¿cuál es la diferencia entre la mecánica arbitral y las técnicas individuales de arbitraje? Sé que muchos las manejan, sé que muchos la han escuchado, pero algunas personas se confunden con que si es la misma mecánica arbitral, que si la mecánica arbitral cambió, pero no es así. Vamos a tener esta gran charla, 7 de la noche. Hoy nos pasamos un poquito del tiempo, pero espero que puedan comprenderlo. Antes de cerrar, quiero dar la palabra a una persona que está acá, que también tiene su equipo acá de árbitros y que es un miembro de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Baloncesto, quien nos ha venido acompañando, José Luis Huyó. Si puede abrir su micrófono, como representante de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Baloncesto, José Luis. Vamos a mirar si puede. Le escuchamos, José Luis. Hola a todos. Hola, Flaco. Hola, José Luis, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Tiempos sin vernos. A todos, en verdad, muchas gracias. Una charla espectacular que recrea en verdad lo que es nuestro trabajo en la cancha y lo que debe ser aplicar correctamente el trabajo en equipo. Gracias a Cava por la invitación en nuestra Asociación Colegial de Baloncesto Cundinamarca, CATCUNDI, y tenemos que seguirnos preparando. En estos momentos que estamos en aislamiento, es una oportunidad más que grande para seguirnos preparando, para seguirnos capacitando. Gracias, José Fernando, por estos grandes expositores que has traído. Y bueno, vamos a estar el lunes con nuestro primer expositor colombiano, nuestro adorado compañero Carlos Vélez. Muchas gracias. Suerte, Paco. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, muchas gracias a todos, saludo especial a todos, ya es hora de, muchos queremos ir a cenar, a estar con las familias. Alejandro, hermano, como siempre, gracias de corazón, de parte del Comité Ejecutivo del CABA, de César Rodríguez, de Carlos Andrés Vélez, Rodrigo Mejía y Brandon, y quien le habla José Fernando, está siempre a tu casa y a todos los asociados, yo de parte, en nombre de todos, un saludo especial y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, saben que allá tengo mucha gente querida, mucha gente amiga, que sí, a la distancia nos seguimos comunicando. Así que les mando un fuerte abrazo y a su disposición para lo que necesiten. Robert.